Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, depende de la parte donde nos estén viendo. Es un placer tenerlos aquí un sábado más. Yo soy David, de Si Jo Puc, Tu També, #Epilep, que quiere decir Si Yo Puedo, Tú También, #Epilep, uno de los miembros de la Red Iberoamericana de Epilepsia. Para nosotros es un placer tenerlos aquí durante este mes, que es el mes de la concienciación sobre la epilepsia. Y hoy vamos a hablar de epilepsia y educación. Para ello tendremos con nosotros al doctor Andrés Clavijo y a Yolanda Monclús, que es se me ha ido la cabeza, estas cosas pasan en el directo, psicopedagoga. Y también para finalizar tendremos a Kiana, que nos dará su testimonio de todo lo que habrán hablado previamente tanto el doctor como Yolanda. Quiero dar las gracias otra vez a ustedes por estar aquí y damos paso ya al doctor Andrés Clavijo. Muy buenas, señor Clavijo. Buenas tardes para todos, buenos días en Colombia aún. Para mí es un honor agradecerles ante todo esta invitación y poder contribuir a esta campaña que realmente tiene un valor importantísimo para toda la comunidad de pacientes con epilepsia. Muchas gracias por estar aquí y tener su tiempo para dedicarlo a nosotros. Voy a compartir mi presentación. Me avisan si tienen... Se ve perfectamente, no hay ningún problema. Perfecto, entonces hoy se me pidió hablar un poco, traté de sintetizar lo más que pude para dejar conceptos muy claros, ¿sí? Utilizar un lenguaje muy claro para toda nuestra audiencia, entendiendo de que gran parte de nuestra audiencia son pacientes. Vamos a hablar un poco de lo que existe y aclarar un poco los estigmas con respecto a epilepsia y aprendizaje, memoria y todo ese campo de los dominios cognitivos como el aprender, el escolarizarnos, el realizar labores que requieran una implicación cognitiva mayor. Durante años se ha concebido que la epilepsia como un limitante en alguna de estas funciones cognitivas, cuando la verdad, aunque se han descrito algunas características propias de la epilepsia, como vamos a ver, no es igual en todos los pacientes, tenemos que partir de ahí. No estamos hablando de una sola enfermedad, sino más bien de un espectro que puede comportarse dependiendo de varias condiciones de forma diferente. Entonces vamos a aclarar términos antes de empezar en el tema para que todo quede más claro. ¿Qué es una convulsión? Cuando hablamos de convulsión, básicamente estamos refiriéndonos a esa parte que podemos ver, a esa manifestación motora. Eso son contracciones musculares que pueden variar en amplitud y en frecuencia, que usualmente no van a superar los 2 minutos por definición. Entonces, ¿una convulsión la puede sufrir cualquier persona? Sí. Cualquiera de los que estamos asistiendo aquí, que tienen diagnóstico de epilepsia y que no tenemos diagnóstico de epilepsia, podemos sufrir una convulsión en nuestra vida, sin querer decir con eso que tengamos epilepsia. ¿Por qué puede convulsionar uno en la vida? Porque se bajó mucho la presión y hizo un síncope, porque se le bajó mucho el azúcar y el cerebro se quedó sin azúcar, entonces convulsionó. Aquella persona que está en la escuela haciendo ejercicio mucho tiempo bajo el sol, de pie, y se cayó, hizo un síncope y convulsionó. Entonces eso es una convulsión. Vamos entonces a hablar qué es epilepsia. Podemos tener epilepsias con manifestaciones convulsivas o sin ellas. Por esa razón, convulsión no es epilepsia. Entonces, agradecemos aquí a este paper del doctor Robert Fisher, quien nos define en 2014 con términos del ILAE, la Liga Internacional contra la Epilepsia. Nos queda muy claro este concepto y es que debemos cumplir por lo menos con las siguientes características. 1, al menos 2 crisis no provocadas y que estén separadas una de la otra de más de 24 horas. 2, una crisis no provocada o refleja con riesgo de una nueva crisis hasta un 60% en los próximos 10 años. Les explico muy bien esto.
cuando yo tengo dos crisis separadas una de la otra por más de 24 horas, el riesgo de tener una tercera es del 60 al 80%. Entonces, por esa razón, con semiología, que son el estudio de los signos y los síntomas, ya podemos hacer diagnóstico de epilepsia. Van a ver que no necesitamos un test mágico o no existe realmente un test que nos diga, si yo le tomo un poquito de sangre va a decir este paciente es epiléptico. No. El paciente con epilepsia es un diagnóstico clínico. Pero si yo tengo un paciente que solo hizo una crisis, ¿qué puede hacer que él tenga un riesgo igual al 60 o mayor? Entonces, si ese paciente solamente es una crisis y yo encuentro en una imagen del cerebro una anormalidad o encuentro en el electroencefalograma una alteración eléctrica, pues ese paciente tiene el mismo riesgo de 60 a un 80% de tener una tercera crisis. Entonces, en ese contexto podemos definir que es epilepsia. Y el tercer punto es un diagnóstico de los síndromes epilépticos. Los síndromes epilépticos son síndromes que se gestan más en la infancia misma, porque pueden estar condicionados de forma genética o no, pero la mayor parte de ellos son genéticos y pueden ser poligenéticos o monogenéticos. Entonces, esos son los casos más severos que vienen desde la infancia y que evolucionan de pronto con un poco más de complicaciones cognitivas. Entonces, miren que hasta allí ya llevamos diferentes, digamos que, estereotipos o fenotipos de personas que pueden estar diagnosticadas con epilepsia. Ahora, para resolver preguntas que probablemente surjan durante la conferencia, ¿existe posibilidad de que la epilepsia se resuelva? Sí, existe posibilidad y hay algunas formas de epilepsia que son un poco más benignas que las otras. Entonces, uno de los términos que ellos determinaron aquí fue que en síndromes dependientes de edad, así como hay síndromes muy malignos, hay síndromes muy benignos, como las epilepsias con puntas centrotemporales, ellas van a irse resolviendo en la medida de que avance la edad y alrededor de la adolescencia puede desaparecer. Entonces miren que aquí ya hay una epilepsia que puede resolver y que es dependiente de la edad. Y las otras, como la epilepsia mioclónica juvenil, por lo menos que tiene un curso bastante benigno en el mayor porcentaje de quienes la padecen, se habla de libertad de crisis de al menos 10 años. Entonces, todo paciente que haya conseguido tener 10 años libre de crisis, sin una sola crisis, dentro de los cuales los últimos 5 esté sin medicación, yo puedo decir que ese paciente tiene una epilepsia resuelta. Y en ese caso, uno podría dejarlo sin medicación alguna, obviamente con la advertencia de que en algún momento pudiese repetir alguna crisis. Es importante para que todos comprendamos que entender que no necesitamos un electro anormal para decir que es epilepsia. ¿Sí? Y otra de las grandes preguntas es, tampoco necesitamos una imagen anormal. Hasta el 20% de los diagnósticos de epilepsia son errados por lecturas mal hechas de electroencefalogramas. Entonces, a lo que los llevo con esta diapositiva es que siempre el diagnóstico debe ser corroborado por un especialista en neurología y ojalá sea un epileptólogo, que es lo que hacemos nosotros después de hacer neurología. Hacemos un entrenamiento en epilepsia, lo que nos da un poco más de sensibilidad en el diagnóstico clínico. Y aquí es muy importante que cada paciente se considere diferente, no se comparen, es que tengo epilepsia y es la misma epilepsia de mi primo, o es la misma epilepsia del vecino, o es la misma... No. Cada individuo es completamente diferente y el pronóstico y el tipo de epilepsia también puede ser diferente. Entonces, por eso es importante contextualizar e individualizar cada caso. Miren que es la tercera causa de consulta en urgencias en todos los grupos etarios. 4 a 10 de cada 1000 pacientes en países desarrollados pueden padecerla. 7 a 14 personas de cada 1000 en países en vía de desarrollo. Y hay una totalidad aproximada de unos 60.000 millones de personas en el mundo que padecen la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad, como vamos a ver, que tiene en este momento formas de disminuir, digamos que el impacto mismo de ella y de permitir que las personas que la padecen puedan desenvolverse de una forma lo más normal posible. Entonces ahí te vamos derrumbando el primer estigma de que tener epilepsia es un limitante social, ¿sí? Para nada, no es ningún limitante social. Es como si yo dijera que tener hipertensión o tener diabetes fuera un limitante social. No, ¿sí? El 30% de todos los pacientes con epilepsia pueden tornarse no respondedores al tratamiento con medicación.
Y aquí esta gráfica quería mostrarla porque me pareció muy importante esto en la última clasificación del 2017, la doctora Schiffer habla de que ya hablar de epilepsia significa un espectro bastante grande y que la epilepsia puede empezar en cualquier momento de nuestra vida. Entonces puede empezar desde la etapa del nacimiento neonatal hasta nuestra edad adulta. Y se clasifica, como ven acá en la primera línea, uno puede tener crisis focales, que es una crisis focal que se está generando en un punto exacto de nuestro cerebro y que probablemente esa crisis focal se quedó allí. Esas crisis focales pueden estar con alteración de la conciencia o sin alteración de ella. Las crisis generalizadas son aquellas que comienzan de forma súbita y que comprometen, se diseminan o se propagan por todo nuestro cerebro. Y las desconocidas es aquellas que todavía con lo que tenemos no podemos clasificarlas en ningún tipo de crisis. Las crisis son la manifestación de lo visual, de lo que yo veo, de lo que yo interrogo en mi paciente, de lo que siente el paciente. Ya después yo clasifico la epilepsia. Si sus crisis son más focales, pues es una epilepsia focal. Si sus crisis son más generalizadas, es una epilepsia focalizada. Puede tener combinación de ambas o puede que no sepamos aún qué tipo de epilepsia es. Finalmente están los síndromes. Aquí al lado en rojo ustedes ven que las epilepsias pueden estar desencadenadas por causas estructurales. ¿Qué quiere decir eso? El niño que hizo un infarto de pequeño y quedó ahí una secuela, una cicatriz, o el adulto que hizo un infarto cerebral y quedó una cicatriz. El que hizo meningitis en la infancia o en cualquier momento de su vida, pues entraría en infecciosos, pero también podría estar en estructural. Estructural, que tiene un tumor o que tiene una alteración en la formación de su corteza. Están todas las genéticas, las infecciones que pueden ocurrir durante nuestra vida y que colonizan nuestro cerebro, las metabólicas como alteraciones del azúcar, alteraciones de algunas vitaminas. En los infantes hay algunos deficiencias de vitamina B6, vitamina B1, transportadores de GLUT, que pueden generar epilepsia. Las causas inmunológicas cada vez vienen creciendo más. Tenemos ya varios pacientes adultos jóvenes, por trastornos inmunológicos, afectan un grupo neuronal y desencadenan epilepsia. Son un contexto diferente y un síndrome clínico diferente. Entonces, como pudieron ver, hay muchas formas de poder desarrollar una epilepsia, todas con un pronóstico diferente y todas con una afección distinta dependiendo del sitio o porción del cerebro que afecte. Aquí básicamente era para que ustedes tengan conocimiento de que las focales se clasifican con alteración de conciencia o sin alteración de conciencia, que las focales pueden generalizar también. Hoy en día ya no se llama generalización, sino que se llama progresión bilateral o tónico-clónica bilateral. Cuando les muestro esto es para que ustedes tengan la conciencia de que es muy importante cada síntoma que ustedes sienten referírselo al médico. Si pueden, ahorita que tenemos tecnología, teléfonos inteligentes, poder grabar las crisis es una ayuda muy importante para nosotros como clínicos, poder establecer que sea una epilepsia focal y no una generalizada. Porque muchas veces los médicos que intervienen en el nivel primario dicen, no, pues es que tenía epilepsia tónico-clónica generalizada. Probablemente inició con algo muy focal y ellos alcanzaron a ver solamente la manifestación generalizada. Entonces, el primer síntoma que acontece, el primer síntoma que el paciente siente es muy importante tenerlo en cuenta. Si voltea la cara para algún lado, si los ojos se voltean, si hay algún aura que avise, ¿sí? Si hay una sensación de angustia, si hay destellos luminosos y demás. Y finalmente, la generalizada y la de origen desconocida. ¿Por qué es importante eso? Porque esto también impacta en el tratamiento. Miren que la epilepsia no es más que esto, una descarga sincronizada y un desbalance entre sustancias que excitan y otras que inhiben. Cuando excitan está la descarga y finalmente podemos tener síntomas variados dependiendo de qué parte de nuestro cerebro se excitó. Entonces podemos tener alteraciones muy focales como solamente mover un brazo, podemos tener alteraciones generalizadas que pueden ser con movimientos o sin movimientos, que son las ausencias. Antes se pensaba que las ausencias solamente eran de niños, hoy sabemos que pueden ser también de adultos. Y hay ausencias generalizadas y hay otras que llamamos crisis disperceptivas o paradas comportamentales que pueden tener un inicio focal. Entonces miren que no toda ausencia es generalizada. Hay gente que dice, mire, yo siento un desespero, algo que me sube por aquí, y eso hace que pensemos en el lóbulo temporal, que es el que comienza con esa sensación de angustia y después se queda parado o desconectado. Eso nos habla, ese signo nos habla de que es focal, probablemente venga del temporal, pero miren que la manifestación clínica es una parada comportamental como si fuera una ausencia.
y pueden haber varios síntomas. Por eso es importante cada uno de ellos registrarlos, acordarse si hay mordedura de lengua o si no, siempre reportar todo eso. Y miren, esta gráfica se las muestro solamente para que entiendan que tenemos un hemisferio dominante y uno no dominante. Nosotros los diestros, nuestro hemisferio dominante es el izquierdo. En los zurdos hay una, digamos que hasta el 70% sigue siendo el lado izquierdo, pero ellos tienen una dominancia ahí compartida, entonces tienen una mejor respuesta y un comportamiento diferente. Pero cada una de las partes de nuestro cuerpo están representadas en nuestro cerebro. Por eso, donde esté la descarga o ese circuito de neuronas que están funcionando de manera anómala, pues podrían manifestarse con los síntomas diferentes. Gracias hoy a las imágenes funcionales, entendemos un poquito cómo funciona, un poco mejor cómo funciona la epilepsia, y estas imágenes funcionales nos permiten ver estos destellos de luz que son un poco naranja o amarillo, se llaman colores calientes, y son las activaciones. Son las zonas que están activándose en el momento en que está sucediendo cada crisis. Esto nos ha permitido establecer varias explicaciones en cuanto a cómo se producen y por qué son tan diferentes. Para hablar un poquito ahorita sí de lo que son cognición y trastornos un poco de personalidad, muchos de ustedes han oído nombrar que probablemente hay unas personalidades asociadas a pacientes con epilepsia y algunas, digamos que, trastornos cognitivos. Aquí quiero aclararles algo, que casi toda la evidencia que existe se han referido solamente a las epilepsias más frecuentes, como lo es la del lóbulo temporal. Recuerden que el lóbulo temporal cumple una función sumamente importante en nuestra parte de cognición, almacenamiento de memoria, reproducción de memoria, evocación, ¿sí? Entonces, en este estudio vamos a ver cosas muy importantes. Fue un estudio que se llevó a cabo con 96 pacientes de 16 a 65 años entre el 2015 y el 2017, sin anormalidades en su imagen, sin antecedente de traumas o golpes, y obviamente quitando el topiramato y el fenobarbital, que son los medicamentos que se conocen que tienen un peor impacto en la memoria. El topiramato pudiese generar trastornos un poco de nominación, darle nombre a las cosas y generar un poco de alteración en la atención. Entonces los quitaron para no sesgar el análisis y los dividieron. Encontraron aquí datos muy importantes. Miren lo característico de esto. Las características clínicas dependían. ¿Qué tanto se iba a afectar la memoria? Dependía si eran el inicio de las crisis, era antes de los 10 años, entre 10 y 20 años, o en pacientes por encima de 20 años. La historia de tener crisis. Entonces, si yo tengo ya epilepsia menos de 3 años, era mejor en la respuesta de su memoria. Si tenían crisis o epilepsia por más de 3 años, probablemente tenían un mayor impacto en su memoria. Si tenían mucha frecuencia de crisis, si tienen menos de una crisis por semana, probablemente el impacto sobre la memoria va a ser menor, pero si tienen una epilepsia de difícil control, con crisis casi que diarias o más de una por semana, pues el impacto sobre la función cognitiva va a ser mayor. Y los tipos de epilepsia, miren por qué les decía que es tan importante clasificar el tipo de epilepsia. Si eran focales con alteración de la conciencia, si eran focales sin alteración de la conciencia, les iba mucho mejor a los que no alteraban la conciencia, o si eran focales que se propagaban rápidamente a ambos lóbulos, eso se llama propagación tónico-clónica bilateral, ellos tenían un peor impacto sobre su memoria. En cuanto a las características electroencefalográficas, los dividieron entre si podía localizarse el lóbulo frontal o el temporal, o si habían descargas de la izquierda o derecha. Esto iba a tener un impacto sobre la memoria y probablemente sobre el aspecto de personalidad, que me pareció muy interesante que quería compartirles con ustedes. En cuanto a los dominios cognitivos, se vio que había una alteración importante en el procesamiento aritmético y en la manipulación o ensamble de objetos. Cosas grandes con respecto a cognición, en la parte de inteligencia verbal, en la parte de desempeño cognitivo y en todo el componente cognitivo, habían algunos dominios más afectados. ¿Cuáles eran los más afectados? La atención, la memoria, funciones ejecutivas, producción verbal y memoria visoespacial. Y con respecto a la personalidad, pues habían algunos prototipos más tendientes como al psicoticismo y al neuroticismo.
Recuerden que el neuroticismo son de pronto rasgos o predisposición al enojo, a la ansiedad, a la irritabilidad. Y el psicoticismo es un poco de un patrón de personalidad típico, de pronto de agresividad y de pronto de un poco de alteración en la parte de interacción interpersonal, ¿sí? Eran un poco más retraídos. Cuando ustedes ven acá, este estudio tiene varias limitaciones y no podemos encasillar a todos los pacientes allí. Tiene varias limitaciones, pero encontró algo importante que fue las personalidades un poco más retraídas, un poco más agresivas y un poco más tendientes a la ansiedad y tendientes a la depresión. Como podemos ver aquí, estaban determinadas por 3 características importantes, como les dije: la edad de inicio de las crisis, la frecuencia de las crisis fueron determinantes y si encontrábamos descargas más en el lóbulo temporal. La epilepsia más relacionada con esos trastornos ha sido la del lóbulo temporal. Recuerden que también tenemos la del frontal y también tenemos la de parietal y del occipital. Ahorita hay un lóbulo que es el lóbulo de la ínsula que también puede generarnos crisis. Estos otros lóbulos tienen carencia de estudios, no tienen muchos estudios respecto a las alteraciones de memoria. Entonces aquí es muy importante clasificar qué tipo de crisis tiene cada uno de ustedes. La memoria y rehabilitación, ya no me quedan solamente 2 slides. En cuanto a rehabilitación es importante determinar que aquí tenemos 2 cosas, que uno puede tener un estigma social, la misma enfermedad nos lleva a un estigma social, nos lleva a un componente emocional y a propiedades mentales que probablemente condicionan una peor función cognitiva. Ahí tenemos que aprender a separar muy bien esto y ayudarnos mucho de todo ese grupo de neuropsicología que permiten un mejor desempeño con los pacientes. ¿Podemos hacer terapia? Definitivamente sí. Y lo que hay que hacer en los estudios, lo que pasa es que no hay estudios metodológicamente bien diseñados, pero las alteraciones más importantes fueron en adquirir memoria, en la consolidación de la memoria, la reserva, la forma en que almacenamos la memoria y los accesos a esa reserva a veces se ven afectados en pacientes con epilepsia. Aquí les presento el hipocampo. Este se llama el lóbulo temporal. Es el lóbulo que más sufre de epilepsia y especialmente esta parte mesial o medial. Entonces miren que la dificultad va a ser en el aprendizaje, en la retención y en la flexibilidad cognitiva, dependiendo de las características que le dije. Si es derecho, va a ser más visual, más alteraciones visoespaciales, y si es izquierdo, va a ser más alteraciones verbales. Los estudios han sido heterogéneos, no hay protocolos en cuanto a la rehabilitación, hay un mal diseño de los mismos, por lo cual hay que desarrollar mejores protocolos actualmente para la rehabilitación de estos dominios en pacientes con epilepsia. Lo que sí se sabe es que los pacientes que son llevados a cirugía, porque estos pacientes con esclerosis mesial se benefician mucho de la parte de cirugía si no responden adecuadamente a los fármacos. Como dijimos, si es parte de ese 30% que no responde bien a los fármacos. Aquellos que fueron llevados a cirugía, entre 3 y 15 días postoperatorio iniciaron tratamiento de rehabilitación cognitiva y tuvieron un muy buen desenlace. Este paper quería mostrarse lo que es el antepenúltimo, porque es un paper que se hizo aquí, donde estoy yo en este momento, que es la Universidad Estatal de Campinas, uno de los grandes centros de epilepsia a nivel de la América Latina, y encontraron que aquellos pacientes que se llevaban a cirugía, que se les hacía una resección del polo anterior del temporal, y se les resecaba ese pedacito de cerebro que ustedes vieron ahí que se llama el hipocampus, les iba muy bien en varios dominios. Se les hizo un seguimiento a 36 meses, con un promedio más o menos de 16 meses adicionales, dentro de los cuales hubo un decline cuando se resecaba ese temporal, o sea, se retiraba, se extraía, se quitaba la epilepsia hasta más o menos un 70% a 10 años, la posibilidad de estar libre de crisis. Hubo un decline en la memoria verbal, una disminución determinada finalmente el test de Wechsler Memory Scale, pero hubo una mejoría sustancial en la parte de IQ. Todas las pruebas de inteligencia mejoraron bastante al quitar ese foco epileptogénico y la memoria visual mejoró y la fluencia semántica también. Entonces miren que hay varias cosas que aquí pueden mejorar. Hay fármacos en este momento también que están siendo estudiados como el levetiracetam
que habla un poco de la mejoría con respecto a la parte cognitiva. Espero no haberme extendido mucho, ya resolveremos más preguntas, traté de sintetizar lo más que pude toda esta información, pero que quede en el ambiente que la memoria, tanto la personalidad y la cognición, están determinadas por varias cosas dentro de la epilepsia. Edad de inicio, frecuencia de las crisis, tipo de epilepsia, lóbulo afectado y también el sueño, que no lo incluí aquí, pero muchos de los estudios nos hablan de la calidad de sueño y la importancia del sueño en los pacientes con epilepsia para mejoría de su desempeño cognitivo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Clavijo. En breve ya le pasaremos, después de la sesión de Yolanda, las preguntas que hay ya de muy interesantes y así iremos resolviendo todas las dudas. Ahora damos paso a Yolanda Monclús, que ya nos va a dar también tips y ayudas desde la psicopedagogía para qué podemos hacer para resolver esta memoria y todo esto. Buenas tardes, buenos días, Yolanda. Hola, buenas tardes. Preséntate un poco, Yolanda, y empieza ya un poco, pues eso, tu charla. Podrás compartir pantalla también, pero dinos un poquito quién eres y qué haces. Bueno, como bien ha dicho David, soy Yolanda Monclús, soy pedagoga terapeuta, educadora social y orientadora ahora mismo en institutos. Llevo unos 20 años más o menos trabajando en todo lo que sería, sobre todo problemas de aprendizaje, que están muy relacionados con lo que estaba comentando ahora el doctor Andrés, ¿no? Con todo el tema este de trabajar memoria, lectoescritura y todo tipo de trastornos de aprendizaje. Y bueno, la intención es intentar ayudaros un poquito en cómo solucionar todo esto o hacer que se vaya mejorando un poco todos los problemas que podéis encontrar a nivel escolar o académico. Muy bien, muchas gracias. Pues puedes compartir pantalla cuando quieras. Bien, Perfecto. vale. ¿Se ve bien? Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues empezamos. A ver, el por qué tiene de importancia la educación es un poco con los estudios que se han hecho ahora últimamente relacionados con la epilepsia. Pensar que un 50% de niños con epilepsia refieren a alguna dificultad escolar de cualquier grado, un 30% son resistentes a un fármaco y reciben refuerzos académicos específicos y el 25% tiene trastornos específicos del aprendizaje, dislexia, etcétera, de los que además se pueden presentar problemas madurativos. Yo he intentado también hacer un poco lo más simple y fácil para que se pueda entender un poquito todas las dificultades que hay y cómo más o menos trabajarlas. Empezaríamos diciendo que los 5 puntos donde se puede trabajar o los que más están condicionados el área de aprendizaje sería la lectoescritura, el lenguaje y la comunicación, la memoria, tema socioemocional y la atención. Veréis que la atención y la memoria están muy relacionadas entre sí y que a la hora de hacer la reeducación, como decimos nosotros, se puede trabajar cosas muy, muy parecidas. ¿De acuerdo? Empezamos con lo que sería la lectoescritura. Como ya ha comentado también el doctor Andrés, las dificultades en la percepción visual y auditiva son importantísimas en todo el tema de la lectoescritura. ¿Por qué? Supuestamente casi todos los países, ahora mismo lo que es educación, se rigen por la misma base, que es lectura, escritura y estudio. Y todo esto requiere que tengas una memoria visual, evidentemente, a nivel auditivo una comprensión oral, porque la mayoría de estas clases se hacen en las aulas, donde el profesor da su clase y tú tienes que estar más o menos atento. Luego tendríamos lo que serían las dificultades en la lectura. ¿Qué problemas podemos encontrar aquí? Sobre todo en lo que es velocidad lectora, confusión muchas veces a la hora de leer y más lento, lo que produce también luego una dificultad en lo que llamaríamos la comprensión lectora. Y por último, las dificultades en la escritura, que podemos encontrar desde faltas de ortografía, puntuación, etc.
Pensar que lo que estamos diciendo ahora simplemente son dificultades que se pueden encontrar, pero que no tienen por qué estar diagnosticadas en todos los casos. Es decir, no tienes por qué tener dislexia, pero sí que puedes tener dificultades. No sé si luego intentaré explicarlo un poquito mejor, ¿vale? En tema de lenguaje, evidentemente dependerá del grado de afectación de la zona cerebral, pero nos podemos encontrar con un retraso generalizado del lenguaje, que sería a nivel fonológico, o un retraso en general. Luego tendríamos lo que son las dificultades a la hora de encontrar una palabra concreta. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es una de las cosas que más me encuentro con los chavales normalmente que tienen dificultades. Es la típica frase que te dicen o te hacen de lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale, ¿no? La palabra que tienen. Es decir, los problemas que hay sobre todo en buscar conceptos concretos muchas veces, o incluso en querer decir una palabra y decir otra. Todo de que tú en la cabeza sigues teniendo la palabra que querías decir, pero a la hora de descodificar y de hablar te sale otra palabra. Luego tendríamos la mala pronunciación. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a todo lo que son omisión de consonantes, omisión de vocales, o, por ejemplo, tengo el caso ahora de una niña que al no saber pronunciar ciertas consonantes o dejarlas, por ejemplo, a mí en vez de llamarme Yolanda me llama Tolanta, ¿no? Porque lo que es ciertas consonantes no las sabe pronunciar. Entonces, sería un poco relacionado con eso, con todo lo que son ciertas consonantes, sobre todo, por ejemplo, encontramos la R, la P y la T, son normalmente las palabras que más, las consonantes que más. Luego tendríamos el tema de la memoria, que es una de las cosas que más preocupan o que normalmente más suelen decir o quejarse los alumnos o pacientes de es que no me acuerdo, es que me explicas las cosas y por mucho que me lo expliques luego yo no te lo vuelvo a decir porque es que no recuerdo lo que me has dicho. Entonces es uno de los temas que más afectan, que más preocupan y que evidentemente más deberíamos trabajar. Lo podríamos dividir en lo que es memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Hay un estudio que dice que la memoria a corto plazo está normalmente en lo que llamamos la epilepsia parcial compleja. Sería la dificultad a la hora de recordar, pues como con aquí instrucciones o tareas, pero que son acabadas de decir, ¿no? Cuando tú estás en clase y dices, vale, sacar la libreta y empezamos a escribir. Cuando tú estás diciendo apuntes, si tú lo estás haciendo de forma verbal, muchas veces te encuentras con chavales que la dificultad que tienen es lo que tú acabas de decir que se tiene que hacer, ves que no lo están haciendo. Cuando le dices, oye, ¿por qué no estás haciendo esto? Es debido es que no me acuerdo lo que acabas de decir, ¿no? Aquí muchas veces los profesores tienen que estar bastante concienciados de que si realmente no es que te estén tomando el pelo, que es una de las cosas que me encuentro muchas veces con muchos profes, ¿no? De, mamá, es que con la excusa de que tiene epilepsia, con la excusa de que tiene hiperactividad, con la excusa de que tiene dislexia, con la excusa de tal, realmente no hacer nada o intenta hacer lo mínimo posible. Evidentemente aquí yo creo que el papel de cualquier educador consiste también en esto, en decir, ver si realmente hay como estamos diciendo, un pasar de todo, o realmente es que es debido al tema de la memoria o al tema del trastorno que se tenga en este momento. Yo creo que el tema de la concienciación, vosotros que estáis trabajando todo este mes de noviembre, creo que a nivel escolar o a nivel de colegio académico, no creo que estén muchos profesores no están no es que estén por la labor, pero no están del todo concienciados, ¿no? Un poco. Yo creo que sería también importante esto, hacer un poco como una especie de formación a nivel de aula para que realmente sepan con los problemas que se pueden encontrar. Digo que si no me enrollo mucho. Vamos a la memoria a largo plazo. Aquí el problema que más nos encontramos, sobre todo a nivel académico, es lo típico que te dicen de he estado estudiando un montón de días, he estado un montón de horas estudiando, pero cuando llego al examen me hacen la pregunta y es que no recuerdo nada de nada. Todo y que a mí me lo han preguntado en casa y sí que lo recuerdo tal. Aquí volvemos con lo mismo. Si tú como profesor tienes como un poquito de intención de ayudar, pues ya vas intentando decir, vale, ¿recuerdas lo que hicimos aquel día o tal? O, por ejemplo, lo que yo suelo hacer mucho es dejarles tener al lado un papel
donde ellos puedan ir poniendo palabras o conceptos que ellos intenten o que crean que son los que les van a ayudar luego para poder hacer el examen, ¿vale? En el tema socioemocional, mucha gente me pregunta que por qué pongo el tema socioemocional en un tema que supuestamente es educación. Si entendemos la persona, o como lo entiendo yo, que sería como una parte integral, la parte emocional es tan o más importante que la parte académica. Es decir, si yo intento trabajar con un chaval o con una niña, intento explicarle, intento trabajar memoria, intento trabajar atención, intento trabajar tal, pero esa niña a nivel emocional no está bien, no le va a servir de nada el trabajo que yo estoy haciendo, ¿no? Que es muchas veces lo que me encuentro a nivel, sería el tema de actitud, que es lo que digo muchas veces a los padres, de decir, te lo encuentras en pocas ocasiones tener que llegar a ese extremo, pero sí que he tenido algún caso en el tener que decirle a los padres, estás perdiendo el dinero conmigo, ¿no? Es decir, me estás pagando por una cosa que realmente yo creo que no la está aprovechando. ¿Por qué? Porque si no tienes una buena actitud, si tú tienes una autoestima baja y crees que no te va a servir de nada hacer lo que estás haciendo, si tienes una actitud desafiante, negativista, etcétera, etcétera, tampoco sirve de mucho la reeducación, por decirlo de alguna forma. Aquí entrarían muchos factores en el tema socioemocional. Os he puesto algunas, por ejemplo, la dificultad en las habilidades sociales. Normalmente te encuentras que puede ser por diferentes razones. Una, porque por el hecho de tener muchas crisis o el tener que estar hospitalizado, etcétera, etcétera, se suele faltar bastante a clase, lo que hace que a nivel académico puedas perder un curso, pero es que a nivel emocional y a nivel social sobre todo, puedas perder muchas veces todo lo que es el trato con tus compañeros. Eso hace muchas veces que cuando llegas otra vez a clase te encuentres como un poco aislado o como un poco, no me sale la palabra en castellano, sería rabutjat, como que te aíslan un poco de la situación. Falta de madurez. Estaría relacionado evidentemente aquí, también estaría relacionado con el tema de la actitud de la familia. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces un niño o una niña puede ser más infantil de lo que supuestamente tendría que ser por edad, por diferentes razones, pero una muchas veces de las que solemos encontrarnos en los gabinetes es debido a cómo se le trata por parte de los padres. Es decir, si yo tengo un niño o una niña que ya le empiezo hablando como si fuera un niño más pequeño de lo normal, si este niño tiene actitudes también como de, ay, no sé qué, pequeñito que soy tal, si yo ya no empiezo a tratarlo o a decirle, mira, no tienes 3 años, tienes 8 años, tienes 9 y hay cosas que sí que las tienes que hacer o que las puedes hacer, mejor dicho, lo que estoy provocando es que ese niño siga con esa falta de madurez o siga teniendo estas actitudes que muchas veces lo que provocan también son problemas a nivel escolar. Luego tendríamos lo que es un trastorno psicológico. Aquí me refiero más a lo que nos solemos encontrar, que sería, por ejemplo, sobre todo con depresiones. El hecho de tener una autoestima baja muchas veces provoca que tengas depresiones, que no tengas ganas de hacer nada, que no tengas ganas de ir a clase, que no tengas ganas de relacionarte con nadie. Cuidado, porque ahí he puesto trastorno. Es decir, una cosa es decir, estoy cansado, me siento un poco raro tal, y otra cosa es ya estar diagnosticado, ¿vale? Que sería un poco la diferencia. Lo mismo que pasaría con el tema del aprendizaje que hemos dicho antes. Por lo tanto, la actitud de la familia que pone aquí, lo mismo. Es decir, saber que hay unas limitaciones, como en cualquier caso, se tenga epilepsia o no se tenga, pero eso no quiere decir que por tener limitaciones o porque tú tengas unas dificultades no puedas hacer ciertas cosas, que muchas veces es lo que también te sueles encontrar con padres o madres que lo dan ya todo, ¿no? Al niño, no, pobrecito que se encuentra mal, no, pobrecito que, bueno, evidentemente habrá situaciones en que no puede hacer ciertas cosas, pero no por eso tendremos que dejar que el niño o la niña no haga nada de nada, ¿vale? Y luego tendríamos lo que hemos dicho antes, la actitud del ambiente en el colegio, ¿vale? Que estaría relacionado con el tema de no asistir, o muchas veces la misma persona o el mismo niño o niña puede ser que él mismo no quiera estar con los otros niños si no acepta, por ejemplo, que tiene, en este caso, la enfermedad o que tenga epilepsia. Si tú no tienes claro
y no aceptas lo que tienes, muchas veces eres tú mismo quien te aíslas en estas situaciones. Puede ser por vergüenza, puede ser por cualquier razón. Aquí es muy importante tanto la familia como, en caso de que se vaya a terapia, que se ayude en estas situaciones. Yo es una de las cosas que me suelo encontrar más en el despacho, es que me da vergüenza, si estoy en clase, preguntar, o si estoy en tal, decir tal, porque se van a reír de mí, porque no entienden lo que tengo, porque no sé cómo explicarlo. O sea, te encuentras con diferentes situaciones. La cuestión es siempre que se tranquilice a esta persona y sobre todo que se le diga que no le tiene que dar ninguna vergüenza, decir que hay, que no hay, que tiene, que no tiene, ¿vale? Siguiendo con esto, llegamos a la atención, que es una de las que suelen estar más diagnosticados, el tema del déficit de atención y el déficit de atención con hiperactividad. Por norma siempre se suele decir el TDAH, pero tendríamos que diferenciar una cosa de la otra. Una es simplemente déficit de atención sin hiperactividad y la otra con hiperactividad. Normalmente la epilepsia está mucho más relacionada con el TDAH, con la hiperactividad, con la impulsividad. Pero los problemas de aprendizaje normalmente están más relacionados con el TDAH, sin la hiperactividad. ¿Qué encontramos con niños con déficit de atención? Dice, acostumbran a ser más lentos a nivel psicomotor, muestran lentitud a la hora de pensar y contestar, dificultades en la concentración y capacidad de reacción, se distraen fácilmente. Aquí es muy importante el tener paciencia, pero no me refiero a la paciencia, a ver, lo digo porque tengo la sensación que en la sociedad en la que vivimos todo lo queremos, venga, ya, pim pam. Yo te hago una pregunta y nada, no espero ni 5 segundos ni tales, en milésimas de segundo quiero que me respondas ya. Muchas veces estos niños no suelen ya ni hacer el intento de contestar porque ya piensan, bueno, te voy a contestar y antes de que ya te vayan a contestar, tú ya le has cambiado la pregunta. Y le has dicho, bueno, mira, espera, te lo digo de otra forma. Es decir, tenemos que dar un tiempo y ese tiempo no acostumbramos a darlo nunca ya por impaciencia de los propios adultos. El tema del TDAH sería lo que estábamos diciendo ahora, pero con un comportamiento mucho más impulsivo e hiperactivo. Aquí te encuentras muchas veces con niños que en el aula la dificultad que tienen es, lo que se suele decir es no parar quieto, ¿no? No se pueden estar quietos. ¿Qué problema tenemos? Que por desgracia la educación hoy en día sigue siendo más o menos en todos los sitios por igual, sentaditos, en una silla, en una mesa. Estos niños padecen mucho. Y más ahora, no sé cómo estáis vosotros por ahí, por América, con el tema del COVID, pero nosotros la situación que tenemos ahora mismo en Cataluña, por ejemplo, es que no se nos deja salir del aula. Es decir, tú entras a las 8:30 de la mañana, hasta las 11 no tienes patio, y de 11:30 a 2:30 sigues estando sentadito en el aula. Antes, como mínimo, durante las medias partes, digamos, se podía salir. Ahora no se puede salir por el tema del COVID, por el tema de no relacionarse con las otras clases, burbuja y tal. Esto está creando mucha más ansiedad y los niños con TDAH que están padeciendo muchísimo el tener que controlarse. Lo que nos encontramos últimamente es que por desgracia siempre se va a lo mismo, se te medica más y te encuentras con los niños pues que van bastante dopados, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque es que realmente no aguantan ahora mismo toda esta situación. Las estrategias que tendríamos para trabajar todas estas dificultades de aprendizaje. Yo os he puesto así más o menos por encima, evidentemente hay muchas más. Sí, evidentemente he puesto algún tipo de juego, pero no hace falta tampoco tener por qué comprar juegos de estos. Se puede hacer cosas más caseras, por decirlo de alguna forma. A nivel de lectoescritura, si hablamos de lo que es la coordinación y la lateralidad, lo más importante es trabajar todo el desarrollo psicomotor. Entonces, juegos como el Twister, que es este que os he puesto ahí, el tema este de decir color verde, mano derecha. Es un juego muy sencillo, que además no te falta comprarlo, que te lo puedes montar tú mismo en casa, con dados de estos también grandes, ponerle dibujitos y tal. Es de los juegos más simples y que mejor funcionan para trabajar todo el tema psicomotor y de lateralidad. Luego el mismo Parchís, el mismo el Even Steven es un juego en el que tienes que ir rápido tirando dados, también es para trabajar todo este tema. Y luego el hecho de hacer deporte, cualquier tipo de deporte, individual
en grupo tanto da. Por eso decía que no hace falta a veces comprar cosas. Es decir, simplemente el hecho de hacer deporte, ya estás trabajando todo el tema de la coordinación, todo el tema de la lateralidad. Muchas veces la gente me dice, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿No? ¿Qué tiene que ver el que yo haga deporte con el que vaya mejor en clase, por decirlo de alguna forma? Bueno, pues es un poco lo que nos estaba explicando antes el neurólogo, ¿no? Es decir, todo el tema del cerebro, todo el tema de la lateralidad, todo el tema de la coordinación hace que tú tengas más flexibilidad, que tengas muchas más habilidades a nivel psicomotoras. Luego tendríamos, para trabajar siguiendo con la lectoescritura, juegos simplemente donde tengas que leer preguntas. Yo os he puesto algunos ejemplos, como el vocabulón, el aprobado tal, pero vuelvo a decir lo mismo. Si tú, por ejemplo, estás en casa, vas por la calle, con el niño le dices, oye, ¿qué pone allí? O en etiqueta de si vas al súper, búscame el tomate frito no sé qué porque no lo encuentro, aunque sí que sepas dónde está. Que el niño vaya, mire dónde está, vale, pues ¿es este el tomate? Sí, perfecto. Es decir, que no hace falta tampoco hacer ahí una reeducación a nivel ni gastarse cantidad de dinero. Luego, juegos donde se puedan tener que escribir, pues lo mismo, pizarras, historias improvisadas con los cubos estos que se compran ahora casi todos, los storycubes estos, aprender a escribir simplemente haciendo con las hojas, ir dibujando, mandalas, cualquier tipo de situación en la que el niño trabaje todo lo que es la grafomotricidad. A nivel de lenguaje y de comunicación, una de las cosas más importantes a nivel de lenguaje es el contacto visual. Es un defecto que solemos tener la mayoría de adultos, sobre todo cuando tratamos con niños pequeños. El hecho de que no estemos al mismo nivel a nivel visual puede perjudicar mucho el tema de la comunicación. Si además me perjudica a nivel de comunicación, perjudica también todo el nivel de lenguaje después. Una cosa tan sencilla como lo que digo a veces es, con un niño pequeño te agaches y te pones más o menos a su nivel. Tenemos mucha manía cuando estás hablando, por ejemplo, o estás en clase. Una de las cosas muy típicas es el típico profesor que está explicando, pero está explicando, como digo yo, a la pizarra, porque está mirando a la pizarra, no está mirando al aula, ¿vale? Es decir, el contacto visual muy importante. ¿Qué podemos trabajar para hacer lenguaje y comunicación? Juegos de comunicación verbal como de no verbal. Los dos aspectos son de lo más importante. Tenemos el tabú, tenemos las palabras encadenadas, el veo, que es el típico juego este de niños pequeños, ¿no? Cuando vas de veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿de qué color? Tal. Estos juegos que parecen tan simples son perfectos para poder trabajar todo este aspecto de comunicación verbal. El de no verbal, pues tendríamos, por ejemplo, el de gestos, el de en una pizarra de estas poner palabras con letras magnéticas, el hecho de tener que reconocer una cosa con los ojos cerrados, un objeto, pero que te vayan haciendo preguntas. Todo esto nos va a ayudar mucho en todo el tema del lenguaje. Luego tendríamos el tema de la memoria, que es una de las cosas que más preocupa, al igual que la atención a nivel de aprendizaje. A ver, a nivel de memoria, hemos puesto usar una agenda. Vale, el problema de las agendas es que la mayoría de niños o se dejan las agendas o sí, llevo la agenda, pero no me apunto nada. Entonces, cuando llegan a casa te encuentras con los típicos papis de, vale, muy bien, no sé qué deberes hay, no sé qué tienes que hacer. Suerte que hoy en día tenemos el típico WhatsApp de clase, ¿no? Entonces enseguida, oye, perdona, ¿qué deberes hay y tal? Todo y eso, si queremos que el niño cada vez sea más autónomo, tenemos que empezar a hacer que esa agenda la utilice para algo realmente. También es función del profesor, la profesora en este caso, que esté más o menos atento a ver si realmente ha ido apuntando o no. Muchas veces lo que se suele hacer es como una especie de, no sé cómo se traduce en castellano, pero aquí se le dice como una especie de hermano escolar, sería más o menos, que consiste en, si tú sabes que hay algún niño que tiene ya esta dificultad de atención o así, hay siempre un amigo, una amiga, un niño, una niña que está ahí al lado, que lo que hace justamente es estar un poco más atento y comprobar si realmente ese niño o esa niña se ha ido apuntando las cosas o no. Luego tendríamos lo que son las técnicas de estudio. Bueno, las memotarjetas serían lo típico del POSIT, de ir colocando y recordando más o menos qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, qué horas y tal. Hoy en día también tenemos el móvil, que es lo que casi todo el mundo lleva encima,
que también con notas, con acontecimientos, con Google Calendar, lo que sea, también nos puede servir mucho para hacer todo este memorial. En las técnicas de estudio, lo más importante, o lo que yo suelo trabajar más, es todo el tema visual. Es decir, muchos colores, subrayar palabras importantes o fechas, aprender a hacer esquemas. Aquí también un poco lo mismo que decía antes el doctor. Las técnicas de estudio no pueden ser generalizadas, es decir, cada uno tenemos una forma de estudiar y necesitamos una forma u otra. Por lo tanto, la técnica de estudio también tiene que ser individualizada. Juegos que podemos hacer, el típico memory, las palabras encadenadas, rompecabezas, cualquier tipo de juego. A nivel socioemocional, os he puesto más o menos diferentes situaciones, pero que ya hemos hablado antes. El aceptar sentimientos de resentimiento. Aquí, a ver, ¿cómo os lo explico esto? Muchas veces, cuando alguien se enfada, el adulto dice, no, déjalo que se enfade, porque tiene que sacar todo lo que lleva adentro. Está muy bien dejar que se enfade, siempre y cuando ese enfado luego no tenga una consecuencia que pueda afectar a la gente que tiene a su alrededor. Es decir, si yo estoy resentido o estoy enfadado y empiezo a tirar cosas a la gente o empiezo a pegar o empiezo a romper cosas, sí, está muy bien, estás sacando todos tus nervios, todo tu resentimiento, pero tenemos que saber que somos a nivel social, que tenemos gente al lado y que tenemos que, como digo aquí, expresarlo de forma adecuada, ¿vale? Ayudar, lo que he dicho antes, de que el menor sea cada vez lo más autónomo posible, importantísimo. Sí que se le tiene que ir ayudando, etcétera, pero tiene que saber que es él quien se tiene que hacer cargo de las situaciones. Ser consciente de la medicación puede provocar hiperactividad o cambios en los estados de ánimo. Es un poco lo que decía antes. Aquí siempre hay la controversia de ¿me estás engañando o realmente es que te lo está provocando la medicación o no? Yo creo que tenemos que ser conscientes de que realmente la medicación provoca muchos y que te deja muy caos muchas veces. Entonces ahí tenemos que ir con cuidado porque los estados de ánimo también tenemos que ser un poco pacientes en este sentido, decir, bueno, vale, me has contestado mal, te digo que no contestes así, pero también yo tengo que intentar entender o empatizar un poco con la situación. Como padres o como tutores o como personas que estemos al lado del menor con epilepsia, mostrarnos receptivos, tanto en temas afectivos, sociales o académicos. Es decir, muchas veces tenemos el problema de lo que decíamos antes a nivel social, de todo va muy rápido. Y yo estoy haciendo algo, me estás preguntando, sí, pero es que no te estoy escuchando. Ya, luego te lo miro, ya, luego tal. Si no cogemos un rato y nos ponemos realmente y escuchamos lo que nos está diciendo esta persona, estamos perdiendo cantidad de puntos para que luego no le tengamos que reñir o sí porque realmente está pidiendo que le ayudemos. Volvemos a decir lo que he dicho antes, explicar a la gente de tu entorno en qué consiste la epilepsia. No tener vergüenza y decir abiertamente, tengo crisis epilépticas y consisten en esto. Justamente también porque si en algún momento tú tienes una crisis epiléptica con alguien al lado que no sabe de qué va ni cómo actuar, también puede hacer que en muchas ocasiones tú luego tengas algún tipo de problema si tienes una epilepsia con convulsiones, ¿no? Por ejemplo, y la otra persona que está al lado dice, ¿y ahora qué hago? ¿Te toco o no te toco? A veces no ves los típicos vídeos de poner algo en la lengua para que no se muerda. Y luego ves otro que te dice, no, nunca poner nada en la lengua para que no se muerda. Entonces dices, bueno, ¿qué hago? Pues más vale que te lo explique la persona que realmente está viviendo eso y sabe cómo se le tiene que tratar. Volvemos a lo mismo, no confundir comportamientos extraños o repetitivos con un mal comportamiento. Puede ser que en un momento dado, si estás a punto de tener una crisis, puede ser que comiences a tener algún comportamiento un poquito diferente. A veces te encuentras con los que son con crisis que no tienen epilepsia, sino convulsivas, en que ya ves que la persona, tú le estás hablando y te está mirando con una cara de no sé dónde estoy. ¿Sí, David? ¿Río? ¿Es que sí? Sí. Es que, bueno, me he puesto a reír porque Yolanda fue mi psicoterapeuta y entonces delante de ella a veces hacía estas caras que quedaba embobado, ¿no? Entonces sabemos de lo que hablamos.
recuerdo justamente la primera vez que le pasó a David, que estaba leyendo y de repente dejó de leer y yo le iba diciendo, ¿no lo entiendes? ¿Quieres tal? Claro, veía que no me respondía y yo pensaba, ¿qué le pasa a este hombre? No, es decir, no entiendo nada. Entonces ya le vi la cara de, es como, no estoy aquí. Me quedé parada porque digo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Lo toco, no lo toco, actúo, no actúo, ¿no? Pero realmente, claro, hasta que luego él me explicó, no, es que he tenido una crisis y cuando me pasa esto, pues sí, tienes que esperar o no tienes que esperar, o mejor que no me digas nada, o sí tócame porque entonces entiendo que estás a mi lado. Es cuando yo también pensé, bueno, vale, pues gracias por decírmelo, porque evidentemente el que está al lado también lo pasa mal porque no sabe cómo actuar, ni cómo ayudarte, ¿no? Y a veces también es una sensación de, ¿qué hago? ¿Llamo, no llamo, me voy, me quedo? Etcétera. Yo veo muy bien lo que has dicho de que cada uno explique a los dos alrededor cómo deben tratarlo. Aparte que hay cosas que ya sabemos que lo poner algo en la boca, eso es nefasto y ya fue un falso mito que Hollywood nos lo implantó. Ha estado años, ¿eh? Y aún se está diciendo, justamente ayer estuve en una escuela haciendo una charla y todo el mundo me lo preguntaba y yo, no, por favor. Pero sí que es cierto que cada uno sentimos nuestra crisis de una manera distinta y queremos que el que está a nuestro lado haga algo o no lo haga. Entonces esto está bien explicarlo y decir, pues mira, si yo tengo mi crisis, o dejarme estar, no pasa nada, controlar el tiempo, si dura más de tanto tiempo, pues tenéis que reaccionar de esta manera, pero sí que está bien esta comunicación. Esto es para mí es primordial, tanto para que lo está teniendo como para el acompañante en ese momento. Y por último ya lo que pone es lo de las instrucciones claras y sencillas. Fijaros que más o menos todo lo que estamos explicando, depende cómo lo miréis, todo va relacionado siempre con lo mismo. Es decir, seamos coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos y cómo actuamos, ¿no? Es decir, entonces, a la hora de dar instrucciones, lo mismo. Si yo empiezo diciendo una cosa, luego cambio, como veo que tú no me estás contestando al tiempo que yo quiero que me contestes, lo que consigo al final es que se ponga nervioso el niño, que yo me ponga nerviosa porque no me estás contestando, y no llegamos nunca a un acuerdo. Entonces, las cosas claras, sencillas, paciencia, darle el tiempo que necesita cada uno para que pueda contestar y, sobre todo, que está también relacionado con el tema de los sentimientos y de resentimiento, los límites que se tienen que tener. Eso es primordial, sobre todo para los padres y los profesores, ¿vale? Y por último, acabo ya, que sería el último punto, pues si me alargo mucho, sería el tema de la atención. La atención, primero de todo, enseñar a controlar los propios impulsos. Esto quizá es de lo más difícil, es decir, si yo no soy consciente de que empiezo a ponerme nerviosa o que empiezo a tener ciertos tics o empiezo a hacer ciertas cosas, no puedo controlarme. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es trabajar todo este tipo de impulsos, hablar con la persona y decir, vale, tú cuando te bloqueas, ¿qué te ha pasado anteriormente? ¿Qué es lo que notas que te pasa? Pues noto que me empieza como un ojo así como que se me mueve, o noto que empiezo a respirar un poco fuerte, tal. Todo esto es lo que hará que nosotros luego podamos trabajar para decir, vale, pues cuando te pase esto, ¿cómo podemos controlarlo? ¿Cómo podemos hacer que no te pongas tan nervioso? Y luego lo que decíamos, el reconocimiento de emociones. Tampoco nos tiene que dar vergüenza decir estoy enfadado, estoy triste o estoy contento, que es una de las cosas que también muchas veces nos encontramos, ¿no? El que alguien esté enfadado, pues no puede decirlo. O que está triste, ¿por qué no se puede decir? También se tiene que reconocer todas estas emociones. Como hemos dicho antes, planificación de las actividades de la semana, con agendas, con post-its, con móviles, con lo que sea. La planificación y organización es de lo más importante para que podamos ir avanzando bien a nivel académico o en nuestro día a día. No hace falta que sea a nivel académico. Muchas veces, cuánta gente dice, no, yo lo llevo todo en la cabeza. Vale, bueno, pues tienes la suerte de que tienes buena memoria y que te queda todo en la cabeza. Pero si no es así, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Me lo apunto en una hoja o antiguamente no? Muchas veces se apuntaba ahí en la mano, hacer no sé qué. Bueno, pues vale, también es una opción. Pero hoy en día con el móvil, con los post-its, con las agendas,
vamos a trabajar todo este tema de cómo organizarse y cómo planificarse. Una de las cosas más importantes es el tema de la relajación. Aquí yo he puesto escuchar música, pintar, caminar, respirar, pero evidentemente volvemos a lo mismo. Cada uno se conoce mejor que nadie, por lo tanto, cada uno sabe cómo debe relajarse. Hay gente que a mí me dice, yo se me pongo a escuchar música mientras intento relajarme o mientras estoy estudiando me pongo de los nervios. Conozco a otra persona que estudiaba escuchando música heavy, que dices, a ver, y además a tope, que dices, pero ¿cómo te puedes concentrar? No, es que si no, bueno, pues vale, yo no lo entiendo, pero si a ti te funciona, pues cayó la boca y sigue estudiando con heavy a tope, ¿no? Es decir, también tenemos que aceptar que cada uno, esto es cada uno y se relaja de una forma diferente. Y luego os he puesto algún tipo de actividades, sudokus, sopas de letras, el Pictorea, que es el típico juego este de buscar el dibujo, a ver si lo encuentras o no lo encuentras, o dónde está Wally, no sé si es conocido por ahí el típico libre este de dónde está Wally, que es encontrar un muñequito en uno de los libros, no sé, jugar al veo, cualquier ejercicio de estimulación cognitiva que podíamos hablar. Más o menos creo que se ha quedado una pincelada muy general, pero al menos espero haber ayudado un poquito en cómo trabajar todo esto. Igualmente, si ahora tenéis preguntas más concretas y tal, pues intentaría solucionar. Perfecto. Un poquito nos ha ayudado muchísimo, muchas gracias, Yolanda. Y hablando de la memoria así, ¿qué haríamos sin las alertas del móvil, sin las alarmas? Soy un adicto a las alarmas para acordarme de todo. Pues bueno, empieza la ronda de preguntas. Si no podemos responderlas todas, lo sentimos, pero será por falta de tiempo. Si tenéis los dos micros abiertos, tanto Yolanda como doctor Andrés, y así yo lanzo la pregunta, en este caso es para el doctor Andrés, sería, ¿por qué la epilepsia es refractaria? Y dentro de esta pregunta, es complicado, eso voy a decir de antemano, doctor Andrés, porque aquí en la pregunta tiene varias subpreguntas. ¿Qué pasa con las consecuencias de la epilepsia refractaria de movilidad auditiva, cognitiva, aprendizaje y motoras? ¿Y cómo afectan las crisis epilépticas en la memoria a corto y a largo plazo? Bueno, si quieres se las vuelvo a repetir una por una. Interesante la pregunta. Realmente estas mismas dudas de refractariedad se han hecho en modelos animales para tratar un poco de indagar al respecto de la explicación del por qué. Hoy en día la imagen funcional nos ha ayudado bastante. Hay varias hipótesis. Pareciera ser... ¿Alguien estaba hablando? Sí, ya hemos cerrado, tranquilo, puede seguir, disculpe. Pareciera ser que hay una precondición genética de aquellas epilepsias que terminan siendo resistentes a los fármacos. 2, hay una epilepsia desde el inicio con alta frecuencia de crisis que genera daño en el tejido y ese tejido se vuelve aún más resistente al manejo con fármacos. En ese caso son las alteraciones de la corteza que llamamos alteraciones del desarrollo cortical o de la migración cortical. Las displasias corticales tienden a ser bastante refractarias. La esclerosis hipocampal, que fue la imagen que yo les mostré allí, es la atrofia de ese pequeño hipocampo, tienden a ser epilepsias muy refractarias, es por el daño en la estructura. Esa estructura ahí está compuesta de algunas células, entre ellas las mucinosas o las mucosas, y esas hacen que exista un detonante permanente y sea más resistente a fármacos. Y hoy en día hay una teoría que me gusta muchísimo y que yo pienso que tiene mucho que ver, está en boga y todavía falta mucho por estudiar en ella, que es la microbiota intestinal. Parece que tenemos un eje cerebro-intestino y somos definitivamente lo que comemos. Hace poco, hace unas 2 semanas, salió un paper en Epilepsia Disorders, es un journal, donde habla precisamente cómo con el pasar de los años nuestro intestino aumenta la permeabilidad a algunas sustancias tóxicas, y en los pacientes con epilepsia este cambio hace que detone aún más crisis.
Por el contrario, por ahí me veía una pregunta que me decían, oye, ¿la dieta cetogénica sirve? La dieta cetogénica tiene unos contextos particulares donde el paciente termina siendo refractario y no es un buen candidato para cirugía, o mientras se decide la cirugía y no ha respondido muy bien a esos fármacos, uno puede adicionar esa dieta cetogénica. Tiene la dieta cetogénica grandes virtudes que son explicadas un poco por la acción misma de los cuerpos cetónicos, pero parece también que en esta teoría de la microbiota intestinal hace que esa inflamación que hay a nivel del intestino se disminuya y potencia algunas bacterias que se han visto que facilitan la producción de otros neurotransmisores que disminuyen la frecuencia de crisis. Entonces mira que hay varias hipótesis, hay varios que muy probablemente esté mediado con genética, un poquito con algunos factores epigenéticos como nuestra alimentación, y un poco también con los otros hábitos, el número de crisis y la frecuencia de crisis. Hay una cosa importante que yo quería mencionarles y que lo dije durante la conferencia, y es que dependiendo la edad de inicio de la epilepsia, dependiendo del lóbulo y la frecuencia de crisis, hace que estas epilepsias sean o de más difícil manejo o sean más controlables. Tienen que haber factores inicio, duración de todo el tiempo con la enfermedad, y lo otro es el número de crisis. Ahora, la epilepsia del lóbulo temporal, siendo la más estudiada, la más frecuente, pues se ha encontrado que tiene algunas características puntuales, especialmente en conducta, en comportamiento y en memoria. Por eso ahorita que nuestra amiga Yolanda, la neuropsicóloga o neuropedagoga, ella hablaba mucho de que a veces tenemos que individualizar la forma de rehabilitar, pero también a veces tenemos que tener en cuenta que si ese paciente no tiene una epilepsia controlada, probablemente rehabilitarlo en el contexto de una epilepsia no controlada va a ser muy difícil, ¿sí? Tenemos que apostarle al control de crisis para poder de ahí continuar con nuestra neurorehabilitación. Lo otro que me preguntabas era, bueno, eso era con respecto a por qué son refractarias, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué consecuencias tienen a la hora de la movilidad, a la hora de cognitivamente, a la hora de aprendizaje? Ahí casi que respondí las tres, pero bueno, cuando son muy frecuentes y cuando son refractarias y no tienen esa buena respuesta al tratamiento, va a ser una frecuencia bastante alta, y con cada descarga, lo que han oído mencionar de que definitivamente hay un impacto sustancial sobre ese tejido neuronal, es verdad. Entonces, si yo tengo una epilepsia no controlada, va a haber más daño de ese tejido funcional neuronal y se van a ir perdiendo funciones. Entonces, no solamente cognitivas, sino a veces también en cuanto a movilidad. Hay pacientes con epilepsias tan severas que se afecta indudablemente la movilidad, que los lleva a traumas permanentes, especialmente en esas epilepsias o síndromes epilépticos de la infancia que tienen que ver con espasmos infantiles. Son epilepsias de difícil manejo, de traumas craneoencefálicos frecuentes, entonces en ellos hay un poco más de limitaciones, ¿no? Y con respecto a la cognición, pues se ha visto también diferencias entre los lóbulos, siendo el lóbulo temporal el que más produce efectos cognitivos, o sea, todas las epilepsias de él que no se controlen producen más efectos cognitivos y también efectos en la conducta y sociales, más irritabilidad, más introversión social, más, digamos que más sensibilidad interpersonal, entonces la socialización va a ser bastante difícil. Y hay una diferencia entre hemisferios. Si el hemisferio afectado es el dominante, o sea, el izquierdo para nosotros los diestros, pues van a haber más afecciones de habla, van a haber más limitaciones en cuanto al raciocinio y pensamiento, un poco más limitaciones en el análisis exhaustivo, un poco más disminución de ese IQ, de esos scores de inteligencia, mientras que el hemisferio derecho, cuando es el que genera las descargas, nos va a poder dar un poquito más de alteraciones visoespaciales, de ubicación, de memoria visual, de elaboración de gráficos. Son como las diferencias. Y las epilepsias del lóbulo frontal nos van a dar más trastornos de comportamiento, de conducta, irritabilidad, compulsividad, agresividad, ¿sí? Entonces, son como las complicaciones de no controlar la epilepsia. Y ahí yo completaría un poquito con algo, y es
mucha gente dirá, venga, y entonces el medicamento, ¿será que me adiciona más déficit? Entonces, hay ahí un mito grande, y aunque sabemos que las medicinas tienen efectos colaterales y pueden dar un poco más de sedación, somnolencia, disminuyen un poco digamos que ese tiempo de pregunta-respuesta, nos vuelven un poquito más lentos, pero indudablemente el tener una epilepsia no controlada nos va a generar muchísimo más daños a nuestro cerebro, a nuestra conducta, a nuestra memoria, que el medicamento. Hay medicamentos que son más nocivos y por eso hoy en día casi no se utilizan o vienen en desuso, como lo es el fenobarbital, como lo es el topiramato, teniendo ahorita grandes medicamentos muy buenos con menos efectos colaterales, como el levetiracetam, la lamotrigina, la lacosamida o el clobazam, pero yo siempre les llamo al orden porque estos son medicamentos que deben ser, yo siempre lo he llamado que eso es como una buena ensalada. Cuando se come una buena ensalada, es reunir un poquito de ciertas cosas que te van a hacer más a gusto esa ensalada. Entonces, el manejo de la epilepsia es más o menos eso. Requiere de identificar muy bien la crisis, requiere de intervenir todos los, digamos que los factores no farmacológicos o intervenibles, elegir el mejor medicamento para ese paciente, si es mujer en edad reproductiva, si es hombre, dependiendo del cargo que tiene, y finalmente, qué objetivo quiero lograr con él, qué condiciones tiene de personalidad, qué efectos colaterales hizo. Y miren que todo esto es reunir muchas cosas para poder elegir la mejor terapia. Aquí necesitamos no solamente un neurólogo especialista en epilepsia, sino que necesitamos un grupo multidisciplinario como Yolanda, como una neuropsicóloga para reentrenamiento de memoria, conducta, neuropsiquiatría, un poco para esos trastornos del ánimo. Pero no ha sido tan... No, has respondido como 4 preguntas más que le tenía que hacer, os ha ido muy bien y así hemos avanzado. La última pregunta, y así que si puede ser cortita, por falta de tiempo, no de interés, disculpe, pero es así. Hay medicamentos que afectan a la memoria, entonces ¿cómo podemos contrarrestar esta memoria? Y si esta memoria perdida ya no se recupera. O sea, si yo se me ha olvidado que hace 2 fines de semana me fui con mi mujer al cine, ¿esto se puede recuperar? O ya si se ha perdido como un disco duro de ordenador, se ha borrado, ya se ha borrado. Mira que eso es bastante interesante ahorita en las investigaciones nuevas, porque los medicamentos que afectan, como les dije, son los más viejos y pueden ser susceptibles de intervenciones de rehabilitación. Esa rehabilitación tiene que individualizarse y yo les llamaría a que pudiesen hacerse un test de esas pruebas neuropsicológicas que especifican el dominio. Aquí yo les explicaba antes y no para todos funciona el mismo sudoku, no es una receta de cocina. Como decir, ustedes váyanse y hagan sopa de letras, hagan sudoku todos, porque no a todos les gusta el sudoku, no a todos les gusta leer, sí, entonces, y esas tareas no funcionan para el déficit puntual que pueda tener cada uno. Entonces, alguno puede tener un déficit visoespacial, otro déficit construccional, otro de pronto un déficit más de producción verbal, y cada uno de ellos va a tener una intervención puntual por el especialista en la materia. Entonces, yo les sugeriría que se hagan una prueba, un test neuropsicológico con el grupo que están ustedes siendo tratados y hacer una rehabilitación dirigida para cada limitante. Con respecto a que si hay algunos medicamentos o alimentos que mejoren esa memoria, para serles honestos, no hay en este momento o estudios muy grandes de que si yo tomo vitaminas o que si tomo una cosa u otro alimento me mejora o me potencia la memoria. Probablemente la atención ahorita haya sido impactada con las dietas. Dieta mediterránea, dieta cetogénica han mejorado un poco lo que es atención, concentración, un poco de memoria, además de que disminuyen la frecuencia de crisis. Pero yo pensaría que la mejor forma de mejorar esa memoria es el control mismo de la enfermedad. Si controlamos esas descargas, ese paciente va a ser capaz de seguir una vida lo más normal posible con menos impacto en la memoria. Vitaminas no existen, no en ese cuento de las farmacias. Con respecto a medicinas que mejoran la memoria dentro de los antiepilépticos, ahorita el levetiracetam está corriéndose un estudio muy bonito
y pareciera que indudablemente sí impacta en la atención y impacta un poco en el desempeño cognitivo. Parece que el de levetiracetam va a ser muy bueno por ese lado. De hecho, los pacientes con memoria quieren comenzar con demencia, en ese ámbito quieren comenzar a hacer estudios con él. Miren que es un antiepiléptico, pero quieren utilizarlo en el campo de la demencia. Y con respecto a que si se pierde definitivamente lo que ya se me olvidé, probablemente se excluyan algunos episodios, pero si son evocados por otra persona, pueden llegar a esa evocación. Recuerden que la evocación puede estar más alterada, especialmente en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, que tengan esclerosis mesial hipocampal izquierda, si son diestros, ¿sí? Más o menos eso. Muchísimas gracias. Un par de preguntas a Yolanda y después, antes de acabar, tenemos aún otro testimonio que tenemos ganas de escuchar. Yolanda, a ver, ¿hay técnicas para la memoria o se puede mejorar para tener eso, más memoria? Hoy va todo dirigido sobre lo mismo, es el campo que nos preocupa más, por lo que también has dicho antes, dicen algo, vas a apuntarlo y se te ha olvidado. O sea, ¿hay alguna técnica para poder mejorar esto? Bueno, siguiendo con lo que ha comentado Andrés, cada caso es un mundo, evidentemente. Entonces, técnicas generalizadas pueden haber muchas. Ahora, que te sirvan a ti en concreto, pues sería cuestión de ver la que a ti te ayuda más o menos. Técnicas generalizadas sería un poco lo que he explicado antes. Memotecnia, hacer, por ejemplo, muchas veces hay un juego que consiste, es muy simple, es mirar una imagen durante 10 segundos, o sea, sería un poco como trabajar, ¿no? la memoria. Durante 10 segundos ves una imagen y luego te hacen preguntas. O sea, es como decirlo, como un entrenamiento, ¿no? Por decirlo de alguna forma, igual que cuando haces ejercicio, no puedes empezar jugando un partido de fútbol si antes no has hecho ciertos entrenamientos porque te agotarás en 2 segundos. Pues con la memoria sería lo mismo, es ir trabajando cualquier tipo de ejercicio que sea básico para memorizar, pero poco a poco, un poco lo mismo que decía Andrés. Si a ti no te gustan los sudokus, pues no te metas a hacer sudokus porque te vas a rayar y no va a servir de nada, ¿no? Yo creo que todo es buscar qué me gusta y en función de lo que me guste, es empezar poco a poco. No sé decirte una técnica concreta, porque realmente es eso, puede ser cualquier tipo de juego, cualquier tipo de... Tú mismo, por ejemplo, si vas a comprar, también es una técnica de memorización, decir, oye, pues hoy no me lo voy a apuntar y voy a intentar acordarme de 10 cosas que tengo que comprar, menos de 3, por decir algo. No intentes acordarte de los 10 del primer día. Claro, exacto. Es decir, vale, pues voy a llegar allí y voy a intentar acordarme de 3 cosas. Bueno, el siguiente día intenta acordarte de 5, el siguiente de tal, siempre y cuando también lo que decía antes. Depende también de la medicación, depende también de la situación en que estés en ese momento a nivel de dosis, más o menos. Sí, y otra varita mágica, nos gustan estas preguntas. No las tengo, pero... Lástima. ¿Alguna técnica de estudio para tener más retención para personas adultas? O sea, no sé la franja de edad a que se refiere, pero me pongo ya la franja de edad yo, 50 años. ¿Alguna técnica de estudio que queramos seguir estudiando o que queramos? ¿Qué técnicas nos aconsejas? A ver, claro, yo el consejo que te daría, que ahora diréis que es un poco, es que primero me pidas cita, ¿no? Es decir, es un poco en el sentido de, si no te conozco de nada y no sé más o menos haciéndote mínimamente una entrevista de lo que puedo o puedes o no puedes hacer, en función de eso intentaría hacerte, entre cometas, la personalización, ¿no? de la técnica. No sé si hay alguna así en concreto. Puede ser cualquiera de las que hemos dicho antes. Simplemente es buscar en lo que tú te sientas más o menos cómodo y empezar trabajando desde ahí. Evidentemente, lo primero para una buena técnica de estudio es la lectura. Si ya no tienes una buena comprensión de lectura o una velocidad de lectura mínimamente, si ya no empiezas por esa base, todo lo otro no te va a servir de nada. Por mucho que sepas hacer esquemas, memorizar y tal, entonces yo empezaría con técnicas muy básicas de lectura. A nivel de, por ejemplo, lo que se trabaja mucho es lo de los ojos, la velocidad lectora, el empezar cada vez
intentar leer más rápido, con la técnica esta de, ¿sabes? Como los caballos que te ponen así. Tenemos mucha manía veces cuando leemos de ir haciendo así. Voy leyendo de izquierda a derecha, no, pues empezar trabajando como si tuvieras aquí, te pones 2 folios, por decirlo de alguna forma, y empezar simplemente moviendo ojos. Yo creo que para empezar con una técnica de estudio tienes que empezar con eso, con tener una buena velocidad lectora mínima, luego una buena comprensión. Entonces sería empezar con el tema de lectura, por ahí. Muchas gracias. Estas charlas sirven también más que nada para que todo el mundo vea un poco que hay profesionales que nos pueden ayudar. A veces lo que estaba diciendo Yolanda o el doctor Clavijo es no por internet, sin conocer a la gente y sin tener el caso, y es imposible a veces dar con la técnica adecuada o con la medicación. Habían preguntas de medicación, no podemos dar así sin tener un estudio. Antes de finalizar la charla, sí que quiero presentar a Kiana. Kiana nos va a reflejar y nos va a dar testimonio de ella como ya no estudiante, sino como ha finalizado ya que se presente ella misma porque ha finalizado sus estudios. Pues todo un poco, sería un pequeño resumen de lo que ha dicho el doctor y lo que ha dicho Yolanda. Muy buenas tardes, días, Kiana. Hola a todos. Gracias de nuevo por conectarse, por estar compartiendo con nosotros estas semanas de este mes que es tan importante. Voy a empezar presentándome. Me llamo Kiana, soy de Bolivia y tengo 24 años. Desde los 14 tengo el diagnóstico de epilepsia, específicamente epilepsia mioclónica juvenil. Y desde los 8 años tengo el diagnóstico de dislexia, discalculia y déficit de atención sin hiperactividad. Los estudios no se me han hecho fáciles, es verdad, pero tampoco son imposibles. A lo largo de las charlas pude verme reflejada mucho en lo que decían tanto Yolanda como el doctor, porque es algo que pasa en la vida. Si bien está la teoría, está la práctica. Y quiero resaltar primero lo que dijo el doctor. No todas las personas que tienen la epilepsia mioclónica juvenil tienen por qué tener la misma historia que yo. No todas las personas que tienen epilepsia tienen por qué tener la misma historia que yo. Cada persona es diferente. Pero les voy a contar un poco de cómo ha sido para mí. La verdad es que, como dije antes, por la dislexia, la discalculia y déficit de atención, mis problemas, como mis dificultades más grandes, han estado con la atención, en la lectoescritura y claramente como resultado de la atención, como explicaba Yolanda, en la memoria. A lo largo de estos años he aprendido mucho la importancia del autoconocimiento. Es lo importante de aceptar mi diagnóstico, saber qué es lo que me pasa, y eso quería como hacer hincapié en lo que dijo Yolanda, que es muy importante fomentar en las personas que sepan qué es lo que les está pasando, cuándo va a venir la crisis, cómo es mi tipo de crisis. ¿Por qué? Tampoco es que un niño que es menor de 14 años no va a ser capaz de conocerse a sí mismo, más bien desde pequeños podemos fomentar eso. Entonces, a ver, ¿qué es lo que te está pasando? Reconoce tus emociones, reconoce tus sentimientos, reconoce tu entorno. Y eso, si le enseñas a las personas desde pequeñas, se les hace mucho más fácil el cotidiano y el diario vivir. Yo creo que no solo a las personas que tienen epilepsia, sino a todos en general. Y nada, quería hablar principalmente de la importancia de la información, de tener conocimiento, de poder tener la confianza de hablar con los profesores. No es fácil tener que sentarte y decir, mi hijo tiene epilepsia, estos son sus tipos de crisis, esto es lo que hay que hacer. O tú misma decir en la universidad, tengo epilepsia, estos son mis tipos de crisis, esto es lo que hay que hacer. O sea, es un proceso que requiere mucha valentía y por eso admiro a todos los papás y a todos los alumnos que
ahí tienen que enfrentarse en su cotidiano vivir. Yo tuve la suerte de poder hacer terapia y tratamiento a los 8 años para tener muchas herramientas que hasta el día de hoy me acompañan y son una parte muy importante en los logros que he podido conseguir. Lo que sí es importante saber que si bien estas herramientas me las dieron a los 8 años, tienen que ser revisadas, tienen que ser tengo epilepsia, a veces se me van las palabras, problemas de vocación. Nada, que hay que constantemente revisarlas y como hacer updates. ¿Por qué? Porque tú vas creciendo, te vas desarrollando, te vas enfrentando a nuevas situaciones y estas bases que tienes pueden crecer contigo. Entonces saber que si bien yo tengo dificultades, todas las personas con, sin epilepsia, con dislexia, sin dislexia, tienen sus dificultades. Y lo importante es saber identificar cuáles son mis habilidades, mis fortalezas y a partir de ahí poder trabajar en ellas y que me ayuden a desarrollar esto que me está dificultando un poco. Entonces, yo quería contar ciertas como estrategias que a lo largo del tiempo he podido conseguir, he podido yo por mi propia cuenta como crear, principalmente en el ámbito de la memoria, como el ser humano es tan genial, tiene la capacidad de poder reinventarse, no me va bien con una, puedo intentar otra. Entonces a lo largo de mi vida escolar, mi vida como estudiante, yo comencé por mi memoria haciendo post-its. Bueno, no me funcionaba, hacía post-its en el espejo de mi cuarto. Me funcionaba cierto tiempo, bueno, voy a comenzar con una agenda, me funcionaba cierto tiempo. Entonces, si ves que algo que antes te funcionaba ya no está funcionándote tanto, tenemos la capacidad de poder ver más allá, de tener la flexibilidad cognitiva suficiente como para decir, bueno, esto me ayudó mucho tiempo, ahora voy a buscar esto otro. En el ámbito principalmente de la comprensión lectora, la memoria de trabajo, esto de retener como las consignas en los exámenes y todo, algo que yo tuve que pedirle en realidad, primero mi mamá a los profesores del colegio y después yo a los profesores de la universidad, decir como, bueno, ¿me quieres ayudar en algo? Te pido por favor que en los exámenes, en las consignas, pongas en negrita las palabras claves, lo que me estás pidiendo. Entonces, Juanito tiene 8 peras, le dio 5, no sé qué, en negritas, 8, le dio 5. Entonces así yo puedo entender qué es lo que me están pidiendo específicamente. Entonces son estas herramientas que le puedes ofrecer a los profesionales, que seguramente hay muchos profesionales que por falta de conocimiento no están pudiendo ayudar. Entonces si tú tienes la posibilidad de dar ese conocimiento para que no solo te ayude a ti, sino a las personas que vienen detrás, ¿por qué no hacerlo? Nada, el mensaje que quiero comunicar más que todo, brindando mi testimonio, es uno positivo, es uno de fuerza, no siempre todo es color de rosa, a veces se te hace cuesta arriba, pero se puede. Y así he salido de un colegio trilingüe, he terminado la licenciatura en psicopedagogía y ahora estoy terminando la segunda carrera complementaria de educación. Entonces, como dice uno de mis compañeros de la red iberoamericana, si yo puedo, tú también. Y fuerza, mucha admiración, aplausos y para lo que necesiten, siempre, siempre, siempre hay alguien que va a estar dispuesto a darte una mano. Siempre vas a poder recurrir a este campo tan grande de profesionales que están dispuestos a facilitártelo todo. Y siempre hay gente que tal vez es la que menos esperabas, pero se quedan a tu lado. Entonces, nada, gracias por escucharme de nuevo. Muchas gracias y gracias por utilizar la frase de si yo puedo, tú también. Por eso es el lema de la asociación, porque es cada uno a su 100%, no todo el mundo llegamos al mismo sitio, no por tener epilepsia, sino porque cada persona es un mundo.
todos tenemos que llegar a nuestro 100%, y esto ha sido un testimonio muy valioso que supongo que ha animado a mucha gente a seguir adelante, que es lo que esperamos. Disculpen que se ha alargado 10 minutitos más de lo que teníamos previsto, pero si no les sabe mal ahora, todos pongan sus cámaras, que haremos una foto de despedida.